Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con el siguiente tema que lleva por título Precios cuenta en presencia de distorsiones. Bueno, entonces empezamos. En esta parte, en el anterior capítulo nosotros habíamos analizado casos de precios cuenta en ausencia de distorsiones, en donde todos nuestros casos o nuestras situaciones de proyecto o situaciones del mercado eran ideales, ¿no? No existían distorsiones, por eso era en ausencia de distorsiones. Ahora, en este tema, ¿no? Este tema que ya viene a ser parte del tercer parcial, vamos a analizar casos donde vamos a tomar en cuenta específicamente dos distorsiones de mercado. El primero de ellos es la distorsión del impuesto y el segundo lo que son los subsidios, ¿ya? Entonces, primero que nada vamos a recordar qué es el concepto de impuesto. Existen distintos tipos de impuestos, ¿no? Todos de carácter obligatorio si se realiza el hecho imponible que lo grava. Un impuesto es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tanto a personas físicas como a personas jurídicas. La colecta de impuestos es la forma que tiene el Estado, como lo conocemos hoy en día, para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones. Entonces, los impuestos van en beneficio del Estado, ¿no? En todo caso, es un egreso para la sociedad. Existen diferentes tipos de impuestos, ¿no? Los que hemos podido observar en esta materia, en el capítulo 2, específicamente al momento de armar los flujos financieros, hemos visto el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, IVA compras, IVA ventas, el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas, y existen muchos más tipos de impuestos que benefician prácticamente al Estado y es un egreso para la sociedad. Ahora, ¿qué es un subsidio? El subsidio es una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo. De igual manera, hablando de subsidios, existen diferentes tipos de subsidios que podemos ver hoy en día. Por ejemplo, está el subsidio a la gasolina, el subsidio para el transporte por cable, como es el teleférico. Existen subsidios o bonos que son ayuda de parte del Estado para la sociedad en su conjunto o para una parte de la sociedad, ¿no? El subsidio, por lo tanto, es un egreso del Estado, mientras que el impuesto es una entrada para el Estado, ¿no? Son ingresos que entran y benefician al Estado. Ahora, en este capítulo vamos a analizar dos situaciones. Una situación sin proyecto, ¿ya? Y una situación con proyecto. Dentro de la situación sin proyecto, nosotros vamos a tener dos alteraciones o dos distorsiones de mercado, lo que es el impuesto y lo que es el subsidio. Dentro de la situación con proyecto, de igual manera, vamos a analizar los dos casos, impuestos y subsidios. Entonces, vamos a empezar con el primer análisis. Para una situación sin proyecto, vamos a analizar el impacto de un impuesto y el impacto de un subsidio, ¿no? Entonces vamos a empezar con el impacto de un impuesto en una situación sin proyecto. En un mercado nosotros siempre vamos a tener ofertantes y demandantes, por lo cual nosotros necesitamos graficar la gráfica del precio versus la cantidad. Entonces, en nuestro eje X estamos en nuestro primer gráfico, ¿no? Vamos a tener las cantidades y en nuestro eje Y nosotros vamos a tener lo que son los precios.
es un mercado y en el mercado siempre vamos a tener ofertantes y vamos a tener demandantes, ¿no? Ofertantes, es decir, productores, y demandantes, es decir, consumidores. Ahora, esta es una situación sin proyecto donde estamos analizando lo que son los impuestos. Entonces, esta línea de color rojo que acabo de marcar va a representar los impuestos. Estos impuestos siempre se van a encontrar en el lado izquierdo. Ya, ahora, el impuesto está representado por TX. Ya, TX representa impuesto. Ya, como aquí menciona en la parte inferior, TX representa impuesto. El área de sombreada de color azul PSN representa la pérdida social neta o pérdida neta de bienestar. ¿Ya? Ahora, en esta situación sin proyecto donde estamos analizando un impuesto, ya en el eje Y, como ustedes ya saben, siempre vamos a tener los precios. Anteriormente nosotros mencionábamos que vamos a tener precios iniciales y precios finales. Pero en este caso, nosotros vamos a tener, vamos a diferenciar dos tipos de precios del consumidor y precios del productor, ¿ya? Primero que nada, de este punto de intersección, ¿no?, del impuesto, es decir, la línea roja, y la demanda, que es la curva de color amarillo, de ese punto de intersección en la parte superior, nosotros nos vamos a proyectar, ¿no?, hacia el eje Y un punto para el precio. Ese precio va a ser el precio del consumidor, ¿ya? ¿Por qué el precio del consumidor? Porque ese punto nos hemos proyectado a través de la intersección del impuesto y la curva de demanda, ¿no? La demanda implica consumidores, ¿ya? Ahora, del punto de intersección que se encuentra en esta parte inferior entre el impuesto y la curva de oferta, de igual manera, nos vamos a proyectar otro punto para el precio en el eje Y, que va a ser el precio del productor. P sub P representa el precio del productor. ¿Ya? ¿Por qué el productor? Porque estamos hablando, porque nos hemos proyectado ese punto a través del punto de intersección del impuesto y la curva de oferta, ¿no? Oferta igual a productores y demanda igual a consumidores. Ya es muy importante ya esta parte, el análisis y la gráfica, ¿no?, de esta parte, porque no tenemos que confundirnos cuál es el punto que representa a los productores y cuál es el punto que representa a los consumidores. Es importante realizar bien la gráfica. Si no realizamos una buena gráfica, no vamos a poder obtener el resultado de un determinado ejercicio. Ahora, de esta línea roja, ¿no?, hacia el eje X nosotros nos vamos a proyectar otro punto Q sub 0 que va a representar la cantidad transada. En el anterior capítulo para nosotros, proyectábamos esta Q sub 0 que representaba la cantidad de equilibrio, ¿no?, a través del punto de equilibrio de mercado, que era este punto de intersección entre la curva de oferta y la curva de demanda, ¿no? Pero en este capítulo, para poder proyectarnos ese punto que va a representar a la cantidad transada, es decir, Q sub 0, ¿no?, lo realizamos directamente de esta línea vertical que representa el impuesto. Entonces, este sería nuestro gráfico inicial en una situación sin proyecto para el impacto de un impuesto, ¿ya? Ahora aquí nosotros podemos observar una ecuación que nos dice P sub C, es decir, el precio del consumidor, es igual a P sub P, el precio del productor, más TX, que representa el impuesto. ¿De dónde sale esa ecuación? Aquí nosotros podemos observar, ¿no?, en esta parte, que nos dice P sub C,
que representa el precio del consumidor, ¿no? El precio del consumidor va a ser igual al precio del productor, ¿no? Que es hasta aquí, más el impuesto, ¿no? El impuesto que representa toda la línea roja. De ahí es de donde viene esta primera ecuación. El precio del consumidor es igual al precio del productor más el impuesto. Ahora aquí tenemos otra ecuación que nos dice RG es igual a TX más Q sub 0. ¿De dónde viene esta ecuación? Cuando nosotros analizamos una situación, ¿no? Sin proyecto, donde tenemos impuestos, y bueno, hemos mencionado, los impuestos son un egreso para la sociedad, pero para el gobierno no es un ingreso. Entonces, la recaudación del gobierno, no es decir, ese ingreso para el gobierno va a ser igual al impuesto por la cantidad transada. TX que representa el impuesto y Q sub 0 que representa la cantidad transada. Ahora, vamos a irnos a nuestro segundo gráfico, el impacto de un subsidio en una situación sin proyecto. De igual manera aquí, ¿no? Tenemos que graficar una gráfica del precio versus la cantidad para analizar una situación sin proyecto donde existen subsidios. Eje X tenemos las cantidades, eje Y tenemos los precios, ¿ya? Tenemos nuestra curva de oferta, porque seguimos analizando una situación de mercado que se está intersectando con nuestra curva de demanda, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra el subsidio? El subsidio va a ser esta línea vertical de color rojo que acabo de remarcar, donde S representa subsidio, ¿no? S representa subsidio. Entonces, si el impuesto se encontraba en el lado izquierdo, para mí el subsidio se encuentra en el lado derecho, ¿ya? La curva sombreada de color azul PSN representa la pérdida social neta o pérdida neta de bienestar. Ahora, es una situación sin proyecto, por lo tanto aquí no tenemos el desplazamiento ni de la curva de oferta ni de la curva de demanda, ¿no? En el eje Y siempre van a estar los precios, en el eje X siempre vamos a tener lo que son las cantidades. Ahora, el punto de intersección entre la curva de oferta y el subsidio en la parte superior, ¿no? De ese punto, nosotros tenemos que generarnos otro punto en el eje Y. Ese punto va a ser P sub P, que va a representar el precio del productor, ¿ya? ¿Por qué el precio del productor? Porque ese punto se ha generado a través de este punto de intersección entre el subsidio y la curva de oferta, ¿no? Curva de oferta igual a productores, ¿ya? Es muy importante no confundirnos en este análisis. Ahora, del punto de intersección entre el subsidio, ¿no? Este punto, y la curva de demanda, de ese punto nos vamos a generar otro punto para el precio en el eje Y, que va a ser P sub C, es decir, el precio del consumidor, ¿no? ¿Por qué el precio del consumidor? Porque curva de demanda es igual a consumidores, ¿no? Curva de oferta es igual a productores. Es muy importante este análisis porque no tenemos que equivocarnos al momento de realizar nuestra gráfica. Ahora, aquí también podemos observar una ecuación, ¿no? Que nos dice el precio del productor es igual al precio del consumidor más el subsidio. ¿De dónde sale esa ecuación? De nuestro gráfico. Acá nosotros podemos observar, en esta parte está, ¿no? El precio del productor, ¿no? Este es el precio del productor, que va a ser igual al subsidio, que va a ser más o menos hasta aquí, ¿no? Este es el subsidio, más el precio del consumidor, que se encuentra más o menos hasta por aquí. De ahí es de donde sale esta ecuación. El precio del productor es igual al precio del consumidor más el subsidio.
Ahora, cuando nosotros hablamos de subsidio, estamos refiriéndonos a un egreso de parte del Estado o del gobierno. Por lo tanto, para el gobierno esto viene a ser un costo, ¿no? Entonces, en los diferentes ejercicios a nosotros nos puede mencionar, nos puede decir que calculemos el costo del gobierno. ¿Y cómo calculamos ese costo del gobierno? CG representa costo del gobierno, que es igual al subsidio por la cantidad transada. ¿Dónde está esa cantidad transada? De esta línea vertical que representa el subsidio, nos proyectamos hacia el eje X, ¿ya? Un Q sub 0. Esa Q sub 0 para nosotros va a representar esa cantidad transada. Entonces, ese es el análisis tanto para impuestos y para subsidios en una situación sin proyecto. ¿Por qué sin proyecto? Porque aquí en las dos gráficas nosotros podemos observar que no existe un desplazamiento ni de la curva de oferta ni de la curva de demanda, ¿no? Por eso es una situación sin proyecto. Y repito nuevamente, los impuestos siempre se encuentran en el lado izquierdo, está representado por TX, mientras que el subsidio se encuentra en el lado derecho y está representado por S. Yo puedo calcular la recaudación del gobierno simplemente cuando estoy hablando de impuestos, ¿no? Porque el Estado recauda esos impuestos de la sociedad. Y puedo calcular el costo del gobierno cuando estoy hablando de subsidios, ¿no? ¿Por qué? Porque los subsidios son un egreso para el Estado o para el gobierno. Ahora vamos a continuar con la situación con proyecto. Entonces, en esta situación con proyecto, ¿no? Al referirse y al mencionarnos que existe una situación con proyecto, nos está diciendo que vamos a tener un desplazamiento ya sea en la curva de oferta o en la curva de demanda. Entonces, de igual manera, aquí vamos a analizar dos casos. Una situación con proyecto, ¿no? Donde existen impuestos, y una situación con proyecto donde existen subsidios. Vamos a empezar por el primer caso, donde tenemos impuestos en mercado de bienes. Estamos hablando de una gráfica del precio versus la cantidad, ¿no? El comportamiento del mercado. En el eje Y, como ya sabemos, siempre van a estar las cantidades. En el eje X, siempre van a estar las cantidades. En el eje Y siempre vamos a tener los precios, ¿no? Es una situación de mercado, por lo tanto, siempre vamos a tener ofertantes y demandantes, es decir, productores, ¿no? Y consumidores. Tengo mi curva de demanda que se va a intersectar con mi curva de oferta. Ahora, estamos analizando impuestos, entonces, ¿dónde se encuentran mis impuestos? Siempre en el lado izquierdo, ¿no? El impuesto siempre va a ser aquella línea vertical que parte de mi curva de demanda y llega a cruzarse con mi curva de oferta, ¿no? De la curva de demanda hasta la curva de oferta. Ese es mi impuesto. Y el impuesto está representado por TX, que representa el impuesto. Ahora, en esta situación inicial, ¿no? Del punto de intersección entre la demanda y el impuesto en la parte superior, ¿no? De ese punto, yo me tengo que generar hacia el eje Y un punto para el precio del consumidor, ¿ya? Entonces, PC0 representa el precio del consumidor inicial. ¿Por qué del consumidor inicial? Porque este punto me he generado a través del punto de intersección entre el impuesto y la curva de demanda. Demanda es igual a consumidor, ¿no? Por eso es el precio del consumidor inicial. ¿Por qué es inicial? Porque voy a tener un desplazamiento de la curva de oferta, ¿no? Eso significa que voy a tener un precio del consumidor final. Ahora, de igual manera, ¿no? En la parte inferior, el punto de intersección entre la curva de oferta y el impuesto, de ese punto yo me tengo que generar hacia el eje Y otro punto para el precio del productor inicial. ¿Por qué el precio del productor? Porque nos hemos generado ese punto a través de la curva de oferta
y el impuesto, ¿no? Curva de oferta es igual a productor o productores, ¿no? Por eso es el precio del productor inicial. ¿Y por qué es inicial? Porque estamos analizando este caso en una situación inicial. Ahora aquí voy a ponerlo de color azul. Podemos observar que tenemos un desplazamiento de nuestra curva de oferta, ¿no? Aquí tenemos ese desplazamiento de la curva de oferta. Entonces vamos a tener O más X, que significa la curva de oferta inicial, más X, que es el desplazamiento, ¿no? Esto representa X. Entonces, como yo he tenido un desplazamiento en la curva de oferta, voy a tener un impuesto, ¿no? Un segundo impuesto. Ese impuesto va a estar en esta parte, ¿no? Desde la curva de demanda y tiene que llegar hasta mi curva de oferta, ¿no? El impuesto es esta línea de color rojo que acabo de marcar. Ese va a ser el impuesto para una situación final, ¿ya? Con el desplazamiento de la curva de oferta. Ahora, del punto de intersección entre el impuesto, ¿no? y la curva de demanda, impuesto y curva de demanda, de este punto, ¿no? yo me voy a generar otro punto para el precio del consumidor, ¿no? PS1. PS1 va a representar el precio del consumidor final. ¿Por qué del consumidor? Porque ese punto me he generado a través del punto de intersección de la curva de demanda y el impuesto. Demanda es igual a consumidores, ¿no? Mientras que oferta es igual a productores. Entonces, de esta parte inferior del punto de intersección entre nuestra nueva curva de oferta y el impuesto final, ¿no? O en situación final, vamos a denominarlo, nos vamos a generar otro punto para el precio del productor final, P sub P1. ¿Por qué productor? Porque nos hemos generado ese punto a través del punto de intersección del impuesto y la curva de oferta. Ofertantes igual a productores, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo logro armar mi gráfica del precio versus la cantidad. He podido diferenciar, y es lo nuevo de este capítulo, entre precios de consumidores y productores iniciales y finales. En el anterior tema nosotros simplemente mencionábamos precios iniciales y finales. No diferenciábamos si ese precio era del productor o era del consumidor, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a diferenciar. Ahora, en el eje X, ¿no? De este punto, del impuesto, ¿no? De la línea vertical del impuesto inicial, nos hemos generado una Q sub 0 que va a representar una cantidad transada inicial. De igual manera, del impuesto final, ¿no? De esta línea vertical roja, de igual manera final, con el desplazamiento de la curva de oferta, vamos a generarnos un punto Q sub 1. Y también vamos a tener un punto Q sub 2, ¿ya? Voy a borrarlo. ¿Para qué nosotros nos estamos generando estos tres puntos de cantidades en el eje X? Q sub 0 viene, ¿no? del impuesto inicial, ¿no? De esta parte, ¿ya? Que significa cantidad transada inicial. Ahora, Q sub 1 viene, ¿no? Es una cantidad final de este impuesto en una situación final. Y bueno, Q sub 2, ¿no? Es un punto que me va a ayudar a mí, que tengo que voy a tener a través de mi curva de oferta, ¿no? Y el punto del precio del productor final, ¿no? El punto en el cual se intersecta, ¿no? La curva de oferta y este punto para el precio del productor final. Voy a tener Q sub 2, que es otra cantidad. Ahora, ¿para qué estoy generándome estas cantidades en el eje X? Tal vez en los ejercicios a mí me mencione y me pregunte, calcule el beneficio económico de la producción. Como ustedes ya saben y hemos aprendido, BEP representa el beneficio económico del proyecto o beneficio económico de la producción.
que va a ser igual a la liberación de recursos más el incremento en el consumo, ¿no? BP representa liberación de recursos más incremento en el consumo. Es igual a eso. Ahora, como también ustedes recuerdan, ¿no? El beneficio económico de la producción, teníamos que encontrar un área, ¿no? Que era muy similar a la de una casita, ¿no? Era más o menos algo así, para poder calcular el beneficio económico de la producción, ¿ya? La parte derecha de esta casita, ¿no? Esta parte derecha, para mí representaba el incremento en el consumo, ¿no? Eso era el incremento en el consumo. Mientras que la parte izquierda representaba la liberación de recursos. Eso hemos aprendido en el anterior tema, ¿no? Entonces ahora en este tema nosotros tenemos que volver a encontrar esas áreas sombreadas en mi gráfico. Entonces, esta parte, ¿no? Sombreada de color azul va a representar el incremento en el consumo, ¿no? Es decir, la parte derecha de la casita. Mientras que la parte izquierda va a representar la liberación de recursos. ¿Cuál es la diferencia respecto al anterior tema? Que este incremento en el consumo se va a armar, ¿no? A través de los dos impuestos, ¿no? El impuesto inicial y el impuesto final. Lo vamos a denominar así. Aquí nosotros podemos observar el desplazamiento de nuestra curva de oferta, ¿no? Y bueno, la parte que sobra, el restante que arma la casita, la parte izquierda va a representar la liberación de recursos, ¿no? Para poder hallar esa área, nosotros hemos encontrado este punto Q2, ¿no? Esta cantidad Q2 en el eje X. Ahora, en los ejercicios a mí me pueden pedir, ¿no? El beneficio económico de la producción es igual a liberación de recursos más incremento en el consumo. ¿Cómo calculábamos? Era el área de un triángulo más el área de un rectángulo, ¿no? Ahora, yo también puedo calcular el precio cuenta, que es igual al beneficio económico de la producción sobre, ¿no? X, que representa el desplazamiento de mi curva de oferta, ¿no? Esto es X. Ahora, la relación precio-cuenta. Yo también puedo calcular la relación precio-cuenta, que es igual al precio-cuenta sobre precio del productor final, ¿ya? El precio del productor final está representado por P sub P1. Ahora, en esta parte tienen que tomar en cuenta, ¿por qué aquí estoy poniendo el precio del productor? ¿Por qué? Porque yo tengo un desplazamiento de mi curva de oferta, ¿ya? Por eso es el precio del productor final. En el anterior tema nosotros simplemente le poníamos el precio final. Pero aquí tenemos que saber diferenciar. No le puedo poner cualquier precio final. Yo tengo que tomar en cuenta si tengo el desplazamiento de mi curva de oferta, es decir, existe más productores u ofertantes, entonces yo aquí pongo el precio del productor final, ¿ya? Entonces ese sería el análisis para una situación con proyecto donde tenemos impuestos. Ahora vamos a ir al segundo caso. En el segundo caso nosotros tenemos ya una situación de mercado en donde tenemos el desplazamiento de nuestra curva de demanda, ya, y vamos a analizar lo que son los subsidios. Subsidio en mercado de insumos. Bueno, entonces de igual manera aquí vamos a graficar el precio versus la cantidad. Entonces en nuestro eje X tenemos siempre las cantidades, en nuestro eje Y tenemos los precios. Es una situación de mercado donde siempre vamos a tener ofertantes y demandantes, ¿ya? Ahora, nosotros estamos hablando de subsidios. Los subsidios siempre se van a encontrar en el lado derecho, ¿ya? Sería esta línea vertical de color rojo, que va a representar el subsidio, ¿no? Ese subsidio. Entonces, tenemos que generar unos precios en el eje Y.
Entonces, de este punto de intersección de la curva de oferta y el subsidio en la parte superior, de ese punto nos vamos a generar un punto P sub P0 que va a representar el precio del productor inicial. ¿Por qué del productor? Porque ese punto nos hemos generado a través del punto de intersección de la curva de oferta y el subsidio. Oferta igual a productores. De igual manera, de la parte inferior, ¿no?, del punto de intersección del subsidio y la demanda, de ese punto nos vamos a generar un precio del consumidor inicial que representa PC0, representa el precio del consumidor inicial. ¿Por qué del consumidor? Porque nos hemos generado ese punto a través del punto de intersección del subsidio y la curva de demanda. Demandantes igual a consumidores. ¿Ya? Ahora continuamos. Nosotros aquí tenemos un desplazamiento de nuestra curva de demanda, ¿no? Que lo voy a marcar de color azul, ¿ya? A la existencia del desplazamiento de la curva de demanda, de igual manera nosotros vamos a tener otro subsidio, ¿no? Subsidio en condiciones finales. Ese subsidio va a partir desde la curva de oferta hasta nuestra nueva curva de demanda, ¿ya? Entonces, tenemos otra curva de demanda, por lo tanto tenemos otro subsidio. Entonces, del punto de intersección de la curva de oferta y el subsidio en la parte superior, nosotros nos vamos a generar, ¿no?, un P sub P1, es decir, precio del productor final. ¿Por qué el precio del productor final? Porque ese punto se ha generado a través del punto de intersección de la curva de oferta y el subsidio, ofertantes igual a productores, ¿no? De igual manera, el punto de intersección, ¿no?, del subsidio y nuestra nueva curva de demanda, de ese punto hacia el eje Y nos vamos a generar un P sub C1 que va a representar el precio del consumidor final. ¿Ya? ¿Por qué el precio del consumidor final? Porque estamos generándonos ese punto a través del punto de intersección del subsidio y la curva de demanda. Demandantes igual a consumidores. Entonces ya podemos aquí diferenciar los precios de los productores iniciales y finales y los precios de los consumidores iniciales y finales de igual manera. Ahora vamos a borrar eso y vamos a encontrar puntos para el eje X, ¿ya? Voy a volver a remarcar. Nosotros teníamos un subsidio inicial y también tenemos un subsidio final. De esta parte del subsidio inicial, ¿no?, vamos a generarnos un Q sub 0 que va a representar una cantidad transada inicial, y de igual manera del subsidio final vamos a generarnos un Q sub 1 que va a representar una cantidad final o cantidad transada final. ¿Qué más? Aquí nosotros de la curva de demanda inicial, ¿no?, de este punto, ¿no?, y bueno, de este punto que nos hemos generado para el precio del consumidor final, ¿no?, vamos a, de ese punto de intersección, vamos a generarnos un Q sub 2. Esta Q sub 2 nos va a ayudar a encontrar las siguientes áreas. Primero que nada, si el ejercicio a nosotros nos dice calcule el costo económico de los insumos, ¿no?, CEI, que va a ser igual a la disminución de consumo más el sacrificio de los recursos, como ya sabemos y hemos aprendido en la anterior lección. ¿De dónde sacaba el área de la disminución de consumo y el sacrificio de los recursos? ¿No? Estas dos áreas sombreadas, que eran más o menos así, ¿no? Voy a ponerlo aquí. Teníamos que encontrar dos áreas que eran similares a esta, ¿no?, donde la parte derecha representa el sacrificio de los recursos, ¿no?, y la parte izquierda representa la disminución en el consumo, ¿ya? Entonces nosotros en nuestro gráfico teníamos que encontrar esas dos áreas, ¿no?, para poder calcular el costo económico de los insumos.
Entonces, aquí la parte sombreada azul, ¿no?, va a representar ese sacrificio de los recursos, ¿ya? Y la parte sombreada verde va a representar la disminución en el consumo, ¿ya? Entonces, para eso hemos encontrado este punto Q sub 2, una cantidad 2. Una vez obteniendo el costo económico de los insumos, logramos calcular el precio cuenta, que es igual al costo económico de los insumos sobre el desplazamiento de la curva de demanda. Ese desplazamiento de la curva de demanda no es esto, ¿no? Esta parte que representa Y. Y finalmente vamos a poder calcular la relación precio-cuenta, que es igual al precio-cuenta sobre el precio del consumidor final. ¿Por qué del consumidor? Porque se está desplazando nuestra curva de demanda. Es muy importante que no puedan equivocarse en esta parte, ¿no? La curva de demanda, es decir, demandantes o consumidores. Por eso es que es aquí el precio del consumidor final, ¿ya? Voy a volverlo a remarcar, precio del consumidor final. Anteriormente nosotros solo le poníamos precios iniciales y finales, pero aquí tenemos que saber diferenciar entre consumidores y productores. Entonces, ese es el análisis para una situación con proyecto, tanto en impuestos como en subsidios, ¿ya? Ahora vamos a empezar con los ejercicios en clase. Con el primer ejercicio, que nos dice de la siguiente manera: si la función de demanda de un producto X es Q sub D igual a 100 menos P y la función de oferta del mismo es Q sub 0 igual a 40 más 2 veces P. Determinar los efectos sobre el precio de equilibrio del productor y consumidor, la cantidad transada, la recaudación o costo del gobierno si es que, nos dice, inciso A, se establece un impuesto de $6 por unidad producida. Inciso B, se establece un subsidio de $8 por unidad producida. Inciso C, se establece un impuesto del 50% sobre el precio recibido por el productor. Inciso D, se establece un impuesto del 60% sobre el precio pagado por el consumidor. Inciso E, se establece un subsidio del 55% sobre el precio recibido por el productor. Y finalmente, inciso F, se establece un subsidio del 65% sobre el precio pagado por el consumidor. Entonces, primero que nada, aquí nos dan una función de demanda, ¿no?, que está en función al precio. Nos da la oferta, que está en función al precio. Aquí ya está ordenado, no necesitamos despejar nada. Y nos habla de impuestos y subsidios, ¿no? Vamos a hablar específicamente en este tema bastante solo de impuestos y subsidios, que son las dos alteraciones de mercado o distorsiones que vamos a analizar en este tema. Entonces vamos a empezar anotando los datos. Entonces tenemos lo siguiente. Primero que nada, nuestra curva de demanda, ya que está en función al precio. No necesitamos despejar nada porque ya está ordenado. Tenemos nuestra curva de oferta, que de igual manera está ordenado, está en función al precio. No necesitamos despejar nada ni ordenar nada. Inciso A. El inciso A nosotros nos da un impuesto, ¿no? Vamos a tener nuestra primera distorsión de mercado. El impuesto está representado por TX igual a $6 la unidad. Entonces es una situación de mercado donde nosotros tenemos que siempre empezar graficando, ¿ya? Tenemos nuestra cantidad en el eje X, tenemos nuestro precio en el eje Y. Situación de mercado donde siempre van a existir demandantes, nuestra curva de demanda, y ofertantes, nuestra curva de oferta, ¿no? Nos está hablando de un impuesto. El impuesto siempre va a estar en el lado izquierdo y va a ser esa línea vertical que va a partir de la curva de demanda hasta nuestra curva de oferta, ¿no? Esto representa el impuesto. Voy a ponerlo TX de color rojo. Ahora, aquí también, ¿no? Bueno, de este punto de intersección del impuesto y la curva de demanda,
De ese punto nos vamos a generar un P sub C. Ese P sub C va a representar el precio del consumidor. ¿Por qué del consumidor? Porque ha partido, voy a anotar por si acaso, este precio del consumidor ha partido de este punto, ¿no? Del punto de intersección del impuesto y la curva de demanda, ¿ya? Es decir, demanda es igual a consumidor y oferta es igual a productor, ¿no? Entonces, de esta parte inferior de intersección entre el impuesto y la curva de oferta, de igual manera de ese punto vamos a partir y vamos a encontrar un punto P sub P que va a representar el precio del productor. ¿Por qué del productor? Porque ha partido, ¿no?, de este punto de intersección, es decir, de este punto de intersección entre el impuesto y la curva de oferta, ¿no? Oferta productores y demanda consumidores. Como aquí tenemos un cuadrito donde nos menciona, ¿no?, esa parte importante que tenemos que tomar en cuenta. Ofertantes igual a productores y demandantes igual a consumidores, ¿ya? Ahora, ¿qué más podemos observar aquí? De esta línea vertical que representa el impuesto, nos vamos a generar otro punto en el eje X, que es Q sub 0. Q sub 0 va a ser la cantidad transada en el mercado, es el nuevo concepto que vamos a tomar en cuenta ahora. Anteriormente nosotros mencionábamos, ¿no?, Q sub E o P sub E, que representaba cantidad de equilibrio de mercado y precio de equilibrio de mercado. Pero ahora este punto nos estamos trazando a partir del impuesto, ¿no? Entonces va a representar Q sub 0, cantidad transada en el mercado. Es el nuevo concepto, es la nueva variable que vamos a utilizar en este capítulo, ¿ya? Porque Q sub E y P sub E tendría que venir de aquí, ¿no? Es decir, de este punto de equilibrio. Pero ahora estamos analizando impuestos. Entonces, ese sería nuestro gráfico para este inciso A, ¿ya? Y continuamos. Este sería el gráfico. Y bueno, antes de continuar, me olvidaba. Aquí nosotros tenemos nuestra primera ecuación. Esta primera ecuación viene de nuestro gráfico, ¿ya? De nuestro gráfico. ¿Por qué de nuestro gráfico? Nos dice el precio del consumidor es igual al precio del productor más el impuesto. Este es el precio del consumidor. Entonces, es igual al impuesto. Esta parte era el impuesto, ¿no? Esta parte representa el impuesto. Ese precio del consumidor es el impuesto más el precio del productor. Entonces, de ahí viene esa primera ecuación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, el inciso A nos dice que con ese impuesto tenemos que tratar de encontrar el precio del productor, el precio del consumidor y la cantidad transada, ¿no? Y también la recaudación del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a igualar ya la cantidad demandada igual a la cantidad ofertada. ¿De dónde viene esto? Este concepto lo utilizábamos cuando analizábamos casos de equilibrio de mercado, ¿no? Como en el anterior tema. Pero aquí no existe equilibrio de mercado porque existen distorsiones, ¿no? ¿Y por qué entonces estamos igualando la cantidad demandada igual a la cantidad ofertada? Porque esta cantidad Q sub 0 va a ser igual tanto para los demandantes o para los ofertantes, tanto para los productores y para los consumidores, va a ser igual, ¿no? Esta cantidad va a ser igual. Entonces, por eso es que nosotros aquí estamos igualando y estamos diciendo que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Entonces, tenemos que reemplazar, ¿no?, nuestra curva de demanda y nuestra curva de oferta. Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Yo necesito armar esta ecuación de tal manera que pueda tener una ecuación con una incógnita. Entonces aquí tengo 100 menos el precio del consumidor.
¿no? El precio del consumidor, según mi ecuación 1, aquí vamos a poner D1 de la ecuación 1, me decía que el precio del consumidor era igual al precio del productor más el impuesto, ¿no? Entonces D1 de esa ecuación 1, yo reemplazo toda esta parte, ¿no? Es el precio del productor más el impuesto, igual a 40 más 2 veces el precio. Ahora sí, tengo una ecuación con una incógnita que puedo despejar, reemplazar y poder calcular el precio del productor. Ya con ese precio del productor, en esta misma ecuación 1 yo puedo reemplazar y poder calcular el precio del consumidor. 18 más 6 es igual a $24 la unidad. Ya tengo dos respuestas para este inciso A. No, ya tengo el precio del productor, el precio del consumidor. Ahora necesito calcular la cantidad transada. La cantidad transada que es igual a Q sub 0, ¿ya? Para esta cantidad transada yo puedo reemplazarlo ya sea en la curva de demanda o la curva de oferta, ¿ya? Aquí vamos a reemplazar en la curva de oferta, pero si yo reemplazo en esta curva de oferta, es decir, 40 más 2 veces del precio del productor, tengo que tomar en cuenta este precio del productor, ¿ya? Es decir, 18. Si yo reemplazo esta cantidad transada en la curva de demanda, yo tengo que tomar en cuenta el precio del consumidor, que es igual a 24. Ya, entonces, si reemplazo en la curva de oferta o reemplazo en la curva de demanda, la respuesta debería ser la misma, que me sale 76 y 76. Entonces ya tengo tres respuestas, ¿no? Lo que era el precio del productor, el precio del consumidor y la cantidad transada. Ahora, aquí estamos hablando de impuestos, ¿no? Hemos mencionado que los impuestos favorecen al Estado, por lo cual yo voy a poder calcular la recaudación del gobierno. La recaudación del gobierno es igual a T sub X por la cantidad transada, es decir, el impuesto por la cantidad transada. Y simplemente reemplazo, ¿no? $6 por unidad, que era el impuesto por la cantidad transada, que es 76, ¿no? Que me ha salido. Entonces 6 por 76, a mí me sale una recaudación del gobierno igual a $456. Entonces con eso estaría respondiendo el inciso A. Para el inciso B. Para el inciso B a mí me da un subsidio, ¿no? Me da un subsidio igual a $8 la unidad. Es una situación de mercado, yo siempre tengo que empezar graficando, ¿no? Y bueno, en el eje X tengo las cantidades, en el eje Y yo siempre voy a tener los precios. Eje Y voy a tener los precios. Entonces tengo una curva de oferta que se va a intersectar con mi curva de demanda. Estamos hablando de subsidios. Los subsidios siempre se encuentran en el lado derecho. Y es esta línea roja que empieza de la curva de oferta, llegando a chocar en la curva de demanda y representa el subsidio, ¿no? Ahora me dice que tengo un subsidio de $8. Entonces, primero tengo que encontrar mis puntos. De este punto de intersección de la curva de oferta y el subsidio en la parte superior, de ese punto yo me voy a trazar un punto para el precio del productor en el eje Y. ¿Por qué del productor? Porque he empezado, ese punto ha venido, ¿no? De este punto de intersección entre el subsidio y la curva de oferta. Ofertantes igual a productores. Y realizando el mismo análisis del punto de intersección del subsidio y la curva de demanda, yo tengo que trazarme un punto P sub C, precio del productor, en el eje Y. ¿Por qué precio del productor? Porque ese punto ha venido, ¿no? Porque ese punto yo he podido encontrar a través del punto de intersección de la demanda y el subsidio, ¿no? Es decir, ofertantes igual a productores y demandantes igual a consumidores. Es muy importante ese análisis porque si yo hago al revés todo el ejercicio me va a salir mal, ¿no? ¿Qué más? De este punto, ¿no? De este subsidio que yo tengo,
tengo que trazarme hacia el eje X, tengo que trazarme un Q sub 0, ¿no? Aquí voy a poner Q sub 0, que va a representar una cantidad transada. Esta parte no se fue más allá, pero está en esta parte, ¿no? Q sub 0. Ahora, yo necesito saber cuál es el valor numérico del precio del productor, del precio del consumidor y esta cantidad transada, ¿ya? Tomando en cuenta ese subsidio de $8 por unidad. Entonces, de mi gráfico yo digo, ¿no?, que el precio del productor es igual al precio del consumidor más el subsidio. ¿De dónde sale ese análisis de mi gráfico? Aquí está el precio del productor, ¿no? El precio del productor, que es igual al precio del consumidor. El precio del consumidor más o menos está hasta por aquí, más el subsidio, ¿no? Esta parte que representa el subsidio. Entonces, de mi gráfico sale la ecuación número 1. Ya tengo mi ecuación número 1 y de igual manera yo digo que mi cantidad demandada es igual a mi cantidad ofertada. ¿De dónde sale esta relación? Acá nosotros teníamos, ¿no? Esto es Q sub 0 en esta parte. Mi cantidad, ya sea tanto para la demanda o para la oferta es la misma, ¿no? Para la demanda o para la oferta va a ser igual. Entonces de ahí yo saco y digo que mi cantidad demandada es igual a mi cantidad ofertada. Usábamos esta relación para mencionar un equilibrio de mercado, ¿no? Pero aquí no existe equilibrio de mercado. Más al contrario, existen alteraciones, ¿ya? Pero de mi gráfico yo puedo observar eso y tengo esta relación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? En esta relación de cantidad demandada igual a cantidad ofertada, yo reemplazo mi curva de demanda igual a mi curva de oferta. Entonces yo tengo una ecuación 2 con dos incógnitas, ¿no? El precio del productor y el precio del consumidor, ¿ya? En esta función de cantidad demandada yo ya estoy diferenciando que ese precio es el precio del consumidor. ¿Por qué? Porque son demandantes igual a consumidores y ofertantes igual a productores, ¿no? En la curva de oferta digo que ese precio está referido a los productores. Entonces, con la ecuación 1, ¿no? Yo puedo reemplazar, ¿no? Aquí, esta ecuación 1 puedo reemplazar en 2. Entonces, realizo ese análisis, ¿ya? 100, aquí, bueno, en realidad es reemplazado aquí, ¿no? En esta parte se ha reemplazado la ecuación número 1. Aquí voy a poner un ojo en esta parte porque los que asistieron a clases hemos corregido esta parte, ¿no? Estaba mal y hemos logrado corregir. Ahora lo que ven en pantalla está bien y son los datos que les debería de salir, ¿no? Ustedes van a volver a resolver estos ejercicios y van a verificar si los datos son correctos, ¿no? Pero aquí se ha corregido y son estos datos los que les debería de salir. Entonces, reemplazamos en 2 la ecuación 1, ¿no? Y decimos 100 menos el precio del productor más el subsidio es igual a 40 más 2 veces el precio del productor, llegando a obtener una ecuación con una incógnita y de esa manera poder despejar, ¿no?, el precio del productor. Voy a tener una respuesta del $22,67 la unidad. Con esto yo puedo reemplazar en la ecuación 1, ¿no? Y tengo que el precio del consumidor es igual a $14,67 la unidad. Tengo dos respuestas, me falta calcular la cantidad transada en el mercado. Para esa cantidad transada yo puedo reemplazar en la curva de demanda o en la curva de oferta. Si yo reemplazo en la curva de demanda, tengo que tomar en cuenta el precio del consumidor, ¿no? Es decir, este precio de 14,67. Si yo reemplazo en la curva de oferta, tengo que tomar en cuenta el precio del productor, es decir, 22,67. Reemplazando de cualquiera de las dos maneras, la cantidad transada me debería de dar lo mismo.
En este caso 85,33 o 34. No, la respuesta debería de ser la misma. Con eso yo ya tengo otra respuesta, ¿no? Ahora, como estamos hablando de subsidios, yo voy a poder calcular el costo del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando son subsidios existe un egreso para el gobierno, ¿no? Un costo para el gobierno. Entonces, el costo del gobierno es igual al subsidio por la cantidad transada. Entonces, simplemente yo reemplazo, ¿no? 8 dólares que representa el subsidio por 85,33. Por lo tanto, el costo del gobierno es igual a 682,64. Con eso estaríamos respondiendo el inciso B. Ahora tenemos el inciso C. En el inciso C nos dice que tenemos un impuesto del 0,5 del precio del productor o del 50% del productor. El impuesto está representado por TX. Entonces, aquí nosotros vamos a graficar, ¿no? Vamos a graficar. Y tendríamos de la siguiente manera. A ver, más aquí. Ya, entonces vamos a graficar una situación de mercado. ¿Ya? En esta situación de mercado, como saben, siempre en el eje X vamos a tener las cantidades. En el eje Y vamos a tener los precios. Es una situación de mercado donde siempre vamos a tener ofertantes y vamos a tener demandantes. Nuestra curva de oferta y nuestra curva de demanda. Nos dice TX impuesto. El impuesto siempre se va a encontrar en el lado izquierdo. ¿Ya? Esta línea vertical roja representa TX, representa el impuesto. ¿Ya? Ahora, del punto de intersección entre el impuesto y nuestra curva de demanda, ¿no? De ese punto, nos vamos a generar hacia el eje Y un punto. Ese punto para nosotros va a ser el precio del consumidor, ¿no? Porque nos hemos generado a través de la demanda y el impuesto. Ahora, del punto de intersección inferior del impuesto y la curva de oferta, nos tenemos que generar un punto, un precio en el eje Y, que va a ser P sub P, que va a ser el precio del productor. ¿Por qué del productor? Porque nos hemos generado ese punto a través de la curva de oferta, ¿ya? Entonces, nosotros de nuestro gráfico vamos a poder obtener esta primera ecuación, que nos dice de la siguiente manera. El precio del consumidor es igual al precio del productor más el impuesto. ¿Cómo nos generamos eso y de dónde está eso en nuestro gráfico? Aquí tenemos, ¿no? Nuestro precio del productor, que es igual al impuesto más el precio del consumidor es igual al impuesto más el precio del productor. Entonces, esta primera ecuación viene de nuestro gráfico. Entonces, simplemente reemplazamos precio del productor, ya, pero este impuesto TX era 0,5 del precio del productor más 0,5 del precio del productor. Entonces 1 más 0,5 nos da 1,5 del precio del productor. Ya, por lo tanto, el precio del consumidor es igual a 1,5 del productor. Ahora, en el eje X nosotros nos generamos una cantidad Q sub 0 o cantidad transada, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Voy a ponerlo de color amarillo. Esta cantidad transada, ¿no? Va a ser igual tanto para los productores y va a ser igual para los consumidores. Por eso es que mi cantidad demandada es igual a mi cantidad ofertada. Ya esta relación ha salido, vamos a ponerlo la relación alfa, ha salido del gráfico de igual manera, ¿ya? Esta relación anteriormente nosotros lo utilizábamos cuando nos referíamos a un equilibrio de mercado. Ahora simplemente nosotros reemplazamos, ¿no? La cantidad demandada, 100 menos el precio del consumidor, igual a 40 más 2 veces el precio del productor.
pero el precio del consumidor es 1,5 del precio del productor, entonces simplemente reemplazamos. 100 menos 1,5 del precio del productor igual a 40 más 2 veces el precio del productor. Aquí tenemos una ecuación con una incógnita, ¿no? Por lo tanto, despejando, tenemos la primera respuesta. El precio del productor es igual a 17,14 dólares la unidad. Reemplazamos en la ecuación inicial y tenemos que el precio del consumidor es igual a 25,17 dólares la unidad. Por lo tanto, también podemos obtener la cantidad transada. La cantidad transada del mercado es igual a Q sub 0, ¿no? Q sub 0, es decir, esta cantidad transada. Para esta cantidad transada nosotros podemos reemplazar ya sea en la curva de demanda o la curva de oferta. Si reemplazamos en la curva de oferta, tenemos que tomar en cuenta el precio del productor. Si reemplazamos en la curva de demanda, tenemos que tomar en cuenta el precio del consumidor. ¿Ya? Ahora estamos hablando de impuestos. Cuando tenemos impuestos, nosotros podemos calcular la recaudación del gobierno, que es igual al impuesto por la cantidad transada. Reemplazamos datos, ¿no? El impuesto era 0,5 del precio del productor, es decir, 0,5 por 17,14, todo esto multiplicado por 74,78. Igual 636,62 dólares. Con eso estaríamos respondiendo el inciso C. Como se han podido dar de cuenta, lo más importante aquí es realizar la gráfica. Siempre iniciar con nuestra gráfica. Segundo, jugar con las ecuaciones, ¿no? Tenemos que despejar una ecuación para poder reemplazar en otra. Y eso sería para el inciso C. El inciso D nos da un impuesto del 0,6 del precio del consumidor. Entonces, empezamos graficando. Tenemos una situación de mercado, ¿ya? Donde nuestro eje X siempre van a estar las cantidades y nuestro eje Y los precios. Es una situación de mercado donde van a existir ofertantes y vamos a tener demandantes. Estamos hablando de impuestos. Los impuestos siempre van a estar en el lado izquierdo. Entonces, esta línea vertical roja representa al impuesto TX. Entonces, de la parte superior del punto de intersección entre el impuesto y la curva de demanda, esta era nuestra curva de demanda y esta era nuestra curva de oferta. De ese punto de intersección, nosotros nos vamos a generar otro punto para el precio, que va a ser P sub C, que va a representar el precio de los consumidores. Y de igual manera, de este punto de intersección entre la curva de oferta y el impuesto, nos vamos a generar hacia el eje Y un precio del productor. ¿Por qué del productor? Porque estamos encontrando ese punto a partir de la curva de oferta. ¿No? Ahora, vamos a empezar con nuestra primera ecuación. El precio del consumidor es igual al precio del productor más el impuesto. Bueno, antes que de esto, ¿qué es lo que el ejercicio nos está pidiendo? Nos está diciendo que podemos encontrar el valor numérico del precio del consumidor, el precio del productor y también la cantidad transada, ¿no? Aquí vamos a tener la cantidad transada Q sub 0. ¿Ya? Entonces queremos saber cuál es el valor numérico de ese precio del consumidor, del productor y la cantidad transada. Para esto tenemos nuestra primera ecuación, ¿no? Que está enmarcado de color rojo. ¿De dónde sacamos esa ecuación? De nuestro gráfico, ¿no? El precio del consumidor es igual al impuesto más este precio del productor. ¿No? Hemos sacado de nuestro gráfico. Entonces simplemente reemplazamos. Precio del productor es igual a 0,6 del precio del consumidor. ¿Por qué 0,6? Porque es el dato que nos da el problema, ¿no? Entonces tenemos
1 menos 0,6 es 0,4 del precio del consumidor, igual al precio del productor. Este podría llegar a ser nuestra ecuación alfa. Y si despejo el precio del consumidor, voy a tener 2,5 del precio del productor. Este puede ser nuestra ecuación beta. Ahora, según mi gráfico, yo puedo observar que esta cantidad transada va a ser igual tanto para los productores y también para los consumidores. Por lo tanto, yo voy a poder usar esta relación. La cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. En esta ecuación yo reemplazo, ¿no?, mi curva de demanda y reemplazo mi curva de oferta, ¿ya? Pero en la curva de demanda yo puedo reemplazar el precio del consumidor, que es igual a 2,5 del precio del productor. Por lo tanto, de esta manera, llegando a obtener el primer dato, el precio del productor es igual a $13,33 la unidad. Reemplazo en la primera ecuación, ¿no? Y voy a tener que el precio del consumidor es igual a $33,33 la unidad. Y también puedo reemplazar en la curva de oferta o la curva de demanda mi cantidad transada. Repito nuevamente, para esta cantidad transada, si yo reemplazo en la curva de oferta o la curva de demanda, la respuesta me debería de dar la misma, es decir, 66,67 unidades. Si yo reemplazo en mi curva de oferta, tengo que tomar en cuenta mi precio del productor, ¿ya? Mi precio del productor es aquí. Si yo reemplazo en la curva de oferta, tengo que tomar en cuenta mi precio del productor, ¿no? Y si reemplazo en la curva de demanda, yo tengo que tomar en cuenta mi precio del consumidor. Aquí nosotros estamos reemplazando en la curva de demanda, ¿ya? Esto es Q sub D, ¿no? La curva de demanda era igual a 100 menos el precio, ¿no? La curva de demanda es 100 menos el precio del consumidor, que es igual a $33,33 la unidad, igual a 66,67 unidades. Si yo reemplazara en mi curva de oferta, tendría que ser 40 más 2 veces del precio del productor, es decir, 40 más 2 por $13,33, que me debería de dar igual a 66,67 unidades. Ahora, como aquí estamos hablando de impuestos, yo voy a poder calcular lo que viene a ser RG, que representa la recaudación del gobierno, que es igual a el impuesto por la cantidad transada en el mercado, ¿no? Entonces simplemente yo reemplazo, el impuesto era 0,6 del precio del consumidor, ¿no? 0,6 por 33,33, todo esto multiplicado por 66,67. Por lo tanto, tengo una recaudación del gobierno igual a $1,333,2. Vuelvan a repetir, vuélvanlo a hacer de nuevo este ejercicio, chicos, es muy importante. El inciso E me dice que se establece un subsidio del 55% sobre el precio recibido por el productor. Entonces, tengo el 55% del precio del productor. Entonces, empiezo de igual manera a graficar una situación de mercado. Aquí tengo mis cantidades y aquí tengo los precios en el eje Y. Es una situación de mercado donde voy a tener ofertantes y voy a tener demandantes. Me dice subsidio. Los subsidios siempre se encuentran en el lado derecho. Entonces esto representa subsidio S. Ahora, del punto de intersección de mi curva de oferta, ¿no?, y el subsidio, voy a generarme un punto. Este va a ser un precio. Voy a ponerlo de color rojo.
Este va a ser ofertantes, es decir, productores, un precio del productor. Y de igual manera, de este punto de intersección del subsidio y la demanda, voy a generarme otro punto en el eje Y, que va a ser el precio del consumidor. Ahora, desde el subsidio hacia el eje X voy a generarme una cantidad transada Q sub 0. Entonces aquí, de igual manera, me está preguntando cuál es el valor numérico de este P sub P, es decir, el precio del productor, el precio del consumidor y la cantidad transada en el mercado. Tomando en cuenta que existe un subsidio del 0,55 del precio del productor o el 50% o del 55% del precio del productor. Entonces, para resolver este ejercicio, yo empiezo con la ayuda de esta primera ecuación, que el precio del productor es igual al precio del consumidor más el subsidio. ¿De dónde saco esa ecuación? De mi gráfico, ¿no? Mi precio del productor se encuentra en esta parte. Este es el subsidio hasta por aquí, más o menos, y el precio del consumidor. Entonces, el precio del productor es igual al subsidio más el precio del consumidor. De ahí es de donde yo saco esta primera ecuación. Reemplazo y digo lo siguiente. El precio del consumidor es igual a 0,55 del precio del productor. No, ese es el dato que me da el ejercicio. Entonces realizo las operaciones y tengo la siguiente relación. 0,45 del precio del productor es igual al precio del consumidor. Mi cantidad demandada es igual a mi cantidad ofertada. ¿Por qué? En esta parte, Q sub 0, es decir, mi cantidad, es igual tanto para los consumidores y para los productores. O dicho de otra manera, es igual tanto para los ofertantes y los demandantes. Por eso yo tomo en cuenta esta relación, que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. ¿Ya? Reemplazo, digo 100 menos el precio del consumidor, pero el precio del consumidor es igual a 0,45 del precio del productor. Realizo las operaciones y logro obtener el primer resultado, que el precio del productor es igual a $24,49 la unidad. Y bueno, reemplazo en la primera ecuación, ¿no? El precio del consumidor es igual a 0,45 por el precio del productor, me da igual, $11,02 la unidad. ¿Ya? Hasta ahí tenemos dos resultados. Ustedes pueden reemplazar en cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Y bueno, continuamos y tenemos que encontrar la cantidad transada. En esta parte, para la cantidad transada, yo puedo reemplazarlo ya sea en la curva de oferta o la curva de demanda, ¿no? Pero cuando hablamos de impuestos o subsidios, ¿no? Para cualquiera de estas dos alteraciones que existen en el mercado, si yo reemplazo en la curva de oferta, entonces yo tengo que tomar en cuenta el precio del productor, ¿no? Precio del productor. Curva de oferta, precio del productor. Y curva de demanda tengo que tomar en cuenta lo que viene a ser el precio del consumidor. En este caso, voy a marcarlo con rojo. La curva de demanda, esto debería de ser Q sub D, ¿no? La curva de demanda es igual a 100 menos el precio del consumidor. En este caso es 11,02. Por eso aquí es 11,02. Igual a 88,98 unidades. Si yo reemplazara en la curva de oferta, tendría que ser 40 más 2 veces el precio del productor, es decir, $24,49 la unidad. De cualquiera de las dos maneras, el resultado me tiene que dar el mismo, ¿ya? Ahora, yo necesito calcular el costo del gobierno, porque estamos hablando de un subsidio. El subsidio va a ser un egreso para el gobierno, por eso es un costo del gobierno, que es igual al subsidio por la cantidad transada. Simplemente reemplazo 0,55. El subsidio era 0,55 del precio del productor. Por eso es 0,55 por 24,49.
Todo esto multiplicado por 88,98. Por lo tanto, el costo del gobierno es igual a 1.198,51 dólares. Entonces, esas serían las respuestas para este inciso E. Y bueno, existe un inciso F, ¿no? Que nos dice se establece un subsidio del 65% sobre el precio pagado por el consumidor. Ustedes lo van a realizar, ¿no? Para practicar, que es exactamente igual al inciso E, simplemente cambian el porcentaje, ¿no? Ahora vamos a continuar con el ejercicio número 2 de esta guía. Y nos dice de la siguiente manera. En Petrolandia se ha determinado que las curvas de demanda y oferta de la gasolina son respectivamente curva de demanda, curva de oferta. Inciso A. Encuentre el precio y la cantidad de equilibrio. Inciso B. Se establece un impuesto al consumo de $10 por unidad. ¿Cuál es el nuevo precio de oferta? ¿Cuál es el precio de demanda? Nos dice cuál es la cantidad ofrecida y cuál es la cantidad demandada. Nos dice. Entonces, aquí tenemos un impuesto. Inciso C nos dice si se establece un subsidio a la producción de $15 por unidad. ¿Cuál es el nuevo precio de oferta? ¿Cuál es el nuevo precio de demanda? ¿Cuál es la cantidad ofrecida y la cantidad demandada? Nos dice entonces. Primero que nada, tenemos que anotar los datos y a simple vista podemos observar aquí que nuestra curva de oferta y curva de demanda está en función al precio. Eso quiere decir que yo no necesito despejar nada, ya está ordenado, ¿no? Ya está ordenado, tenemos 3 incisos, aquí nos está hablando de impuestos, o si nos hablara o mencionara de subsidios, eso quiere decir que estamos en un caso de distorsiones, ¿no? En un caso en donde estamos tomando en cuenta distorsiones. Bueno, vamos a empezar con el inciso A. Nos dice encuentre el precio y la cantidad de equilibrio. Aquí volvemos a anotar los datos. Curva de demanda, curva de oferta. Entonces, vamos a empezar graficando. Siempre tenemos que empezar realizando el gráfico. Tenemos una situación de mercado. Eje X, la cantidad, eje Y tenemos el precio. Vamos a tener una curva de oferta, una curva de demanda. Tenemos nuestra oferta, tenemos nuestra demanda. Aquí en el inciso A no nos ha mencionado que tenemos un impuesto, no nos ha mencionado que tenemos un subsidio. Más al contrario, nos ha dicho que encontremos el precio y la cantidad en equilibrio. ¿Eso qué significa? Que vamos a volver a recordar el anterior tema, ¿ya? No va a existir ni impuestos ni subsidios. Entonces, aquí se está armando un punto de equilibrio de mercado, ¿no? De ese punto de equilibrio de mercado nosotros tenemos que proyectarnos en el eje X un precio P sub E que va a representar el precio de equilibrio de mercado. De igual manera tenemos que proyectarnos hacia el eje X un Q sub E que va a representar la cantidad de equilibrio de mercado. Entonces simplemente a nosotros aquí nos está pidiendo y nos está diciendo cuál es el valor de este precio de equilibrio de mercado y cuál es el valor de esta cantidad de equilibrio de mercado. No nos habla, repito nuevamente, ni de subsidios ni de impuestos. Entonces, cuando yo tengo un equilibrio de mercado, ¿ya? Yo puedo igualar y mencionar que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, cuando existe una situación de equilibrio de mercado. Ahora, ¿qué es lo que yo realizo aquí? Reemplazo en esta ecuación, ¿no? Digo 150 menos 2 veces el precio, que era mi curva de demanda, es igual a 90 más 2 veces el precio, que es mi curva de oferta. En este caso, yo no tengo que diferenciar entre el precio del consumidor o el precio del productor. ¿Por qué? Porque esto es una situación ideal
el precio tanto de demanda o de oferta va a ser el mismo, ¿no? Aquí no nos habla, repito nuevamente, ni de subsidios ni de impuestos. Esto es lo que hemos aprendido en el anterior capítulo, ¿ya? Entonces aquí tenemos una ecuación con una sola incógnita que podemos despejar tranquilamente. Y tenemos que el precio de equilibrio de mercado es igual a 27,27 dólares la unidad. Y por lo tanto, con este precio de equilibrio de mercado, nosotros podemos reemplazar en esta curva de demanda o en la curva de oferta, ¿no? Aquí vamos a reemplazar en la curva de demanda. Entonces 150 menos 0,2 del precio de equilibrio de mercado, que es igual a 27,27, me da una cantidad de equilibrio de mercado igual a 144,55 unidades. Con eso estaríamos respondiendo este inciso A. Ahora vamos a ir al inciso B. El inciso B nos dice si se establece un impuesto. Aquí ya nos habla de impuesto, eso significa que existe distorsión en el mercado. Por lo tanto, tengo un impuesto de 10 dólares la unidad. De igual manera voy a graficar, tengo que empezar graficando la situación de mercado. Aquí tengo la cantidad, aquí tengo el precio, tengo mi curva de oferta, que se va a intersectar con mi curva de demanda, curva de oferta, curva de demanda. Tengo un impuesto, el impuesto siempre en el lado izquierdo. Esto va a ser Tx, que representa el impuesto. Ahora, del punto de intersección de la curva de demanda y el impuesto, yo me tengo que generar un precio, un punto para el precio hacia el eje Y. Y es demanda, impuesto. Va a ser el precio del consumidor. Y de igual manera, de este punto de la oferta y el impuesto, yo tengo que generarme otro punto en el eje Y. Y ese punto va a ser el precio del productor, porque es la oferta, ¿no? Y de igual manera, de este punto de la línea vertical que representa el impuesto, hacia el eje X tengo que generarme un Q sub 0 que va a representar la cantidad transada en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Me está diciendo que calcule este ejercicio. ¿Cuál es el valor numérico del precio del productor, del precio del consumidor, del precio del productor y la cantidad transada en el mercado? Yo quiero saber cuál es el valor numérico de estas tres variables, ¿ya? Entonces, T, primero que representa impuesto, o T sub X, que es lo mismo, P sub C, precio del consumidor, P sub P, precio del productor. Para poder encontrar estos datos numéricos, yo necesito hacer uso de esta ecuación, ¿ya? Número 1, que va a salir de mi gráfico, ¿no? En mi gráfico, por esta parte, ¿no? Aquí más o menos se encuentra el precio del consumidor, que va a ser igual al impuesto más este precio del productor, ¿no? Es decir, precio del consumidor es igual al precio del productor más ese impuesto, ¿ya? Ahora, ¿qué también menciono? Tengo esta relación, que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Esto solo lo utilizábamos en el anterior capítulo cuando teníamos un equilibrio de mercado, ¿no? Pero ahora lo utilizamos, ¿por qué? Porque en nuestro gráfico podemos observar que esta cantidad, ¿no? Q sub 0, la cantidad transada, va a ser igual tanto para los productores, ¿no? Y también para los consumidores. Por lo tanto, sí puedo hacer uso de esta relación donde menciono que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, ¿ya? Entonces, aquí tengo el mismo gráfico, ¿ya? Aquí puedo observar
los tres datos que tengo, la curva de demanda, ¿ya? Tengo que es igual a 150 menos 0,2 del precio del consumidor. Aquí recalco nuevamente. Si bien el ejercicio a mí no me dice que es el precio del consumidor, yo tengo que empezar a diferenciar, ¿no? Cuando existen alteraciones en el mercado, tengo que empezar a diferenciar cuál es el precio del consumidor y cuál es el precio del productor. Estamos hablando de demanda, ¿no? Por eso es el precio del consumidor. Ahora, esto va a ser la cantidad ofertada, ¿no? La curva de oferta es igual a 90 más 2 veces el precio del productor. ¿Por qué del productor? Porque existe una alteración en el mercado. Eso significa que yo tengo que empezar a diferenciar entre ofertantes y demandantes. Cuando es ofertante, me estoy refiriendo al precio del productor. Y cuando es demandante, me estoy refiriendo al precio del consumidor. ¿Qué más? Aquí nosotros podemos observar nuestra primera ecuación, ¿no? Que era el precio del consumidor igual al precio del productor más 10. Más 10 porque era el impuesto, no era este impuesto. Esta curva es exactamente igual a la que acabamos de graficar, ¿no? Tenemos la oferta, tenemos la demanda, el impuesto es esta curva vertical, es esta línea vertical que va a representar al impuesto que es igual a T sub X. Para el inciso A nosotros nos pedía, voy a marcarlo con rojo. Para el inciso A nosotros hemos logrado calcular esta Q sub E, ¿no? Cantidad de equilibrio de mercado, que a partir de esta intersección entre la curva de oferta y demanda, tenemos el precio de equilibrio de mercado, eso era para el inciso A. En este inciso B nosotros nos está pidiendo el valor numérico de este P sub C, precio de consumo, precio de los consumidores, P sub P, precio de los productores, y esta cantidad transada en el mercado, ¿no? Que está viniendo directamente del impuesto. Entonces, con estas ecuaciones 1, 2 y 3, yo tengo que empezar a reemplazar uno en el otro. Ya, primero tengo que igualar, ¿no? Tengo que igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Ya? Tengo que igualar la ecuación 1 y la ecuación 2. Igualo la ecuación 1 y la ecuación 2 y se me arma una ecuación 4. Ahora la ecuación 3 yo la reemplazo en la ecuación 4. ¿Dónde está la ecuación 3? Vamos a ir atrás por si acaso. Esta ecuación 3 nos mencionaba que el precio del consumidor era igual al precio del productor más 10, ¿ya? Esta ecuación 3 yo tengo que reemplazarlo en la ecuación 4, es decir, en esta ecuación. Reemplazamos 3 en la ecuación 4 y tenemos la siguiente ecuación, donde solo vamos a tener una incógnita, ¿no? Y ordenando y despejando voy a poder calcular el precio del productor, que es igual a 26,36, ¿ya? Dólares por unidad. Reemplazo en la ecuación número 3, donde mencionaba que el precio del consumidor es igual al precio del productor más 10, y logro obtener el resultado para el precio del consumidor, que es igual a 36,36 dólares la unidad. Entonces, bueno, ya tenemos el dato para el precio del consumidor, para el precio del productor y nos falta la cantidad transada en el mercado, ¿no? Entonces aquí resolviendo hemos vuelto a anotar los mismos datos, precio del consumidor, precio del productor y tenemos la cantidad transada. Para esta cantidad transada yo puedo reemplazar en cualquiera de nuestras dos curvas, ¿no? Puedo reemplazar y puedo reemplazar en esta, ¿no? Que la cantidad demandada es igual a 150. Ay, perdón, no puedo escribir, a ver. Ya. Yo puedo decir que la cantidad demandada es igual a 150 menos 0,2 del precio, ¿no? Cuando estamos hablando de demanda, este debería de ser el precio del consumidor. O puedo reemplazar en mi curva de oferta,
que era igual a 90 más 2 veces del precio. Ya, pero este sería el precio del productor. Ya, entonces, si yo reemplazo en mi curva de demanda, tengo que tomar en cuenta este precio del productor, consumidor, diré, y si reemplazo en la curva de oferta, tengo que tomar en cuenta este precio del productor. De cualquier manera, me debería de dar esta respuesta, 142,73 unidades. Esa sería la cantidad transada en el mercado. Ahora aquí hemos hablado de impuestos, ¿no? También, ¿qué más puedo calcular aquí? Cuando tengo impuestos, yo puedo calcular la recaudación del gobierno, ¿no? RG, yo puedo calcular la recaudación del gobierno, que es igual al impuesto TX multiplicado por esta cantidad transada en el mercado. Y bueno, ¿qué más? Aquí nos dice el inciso B, ¿cuál es el nuevo precio de oferta? Tenemos cuál es el nuevo precio de demanda, es decir, consumidores y productores. ¿Cuál es la cantidad ofrecida y cuál es la cantidad demandada? Nos dice. ¿A qué se refiere eso? Esta cantidad transada va a referirse a la cantidad ofrecida y a la cantidad demandada, que va a ser lo mismo. Entonces, estamos respondiendo al inciso B. Aquí no nos pedía, ¿no? Esta recaudación del gobierno, pero si queremos podemos calcularlo y si nos pide el ejercicio lo calculamos de esa manera. Ahora vamos a irnos al inciso C. El inciso C nos dice si se establece un subsidio a la producción de $15 por unidad, ¿cuál es el nuevo precio de oferta? ¿Cuál es el nuevo precio de demanda? Nos dice. ¿Cuál es la cantidad ofrecida y cuál es la cantidad demandada? Entonces, aquí nosotros tenemos que realizar de igual manera un gráfico, ¿no? No tengo espacio. A ver si esto se puede borrar. Ya. Vamos a graficar en esta parte. Yo tengo una situación de mercado. Vamos a tener aquí las cantidades. Aquí vamos a tener los precios. Tenemos nuestra curva de oferta que se va a intersectar con nuestra curva de demanda. Vamos a tener oferta, vamos a tener demanda. Tenemos subsidio, los subsidios siempre se encuentran en el lado derecho, desde la curva de oferta hasta la curva de demanda. Ahora tenemos que encontrar nuestros puntos para los precios de los consumidores y de los productores. Entonces, de este punto, yo me tengo que trazar un punto hacia el eje Y, que va a ser un precio del productor, ya porque está viniendo de la curva de oferta. Y bueno, también de este punto de intersección del subsidio y la curva de demanda, yo me tengo que trazar un punto hacia el eje Y, que va a ser el precio del consumidor. Entonces, de esta manera sería mi gráfico, ¿no? Me falta mi cantidad transada, ofertada o demandada en el mercado. Aquí voy a poner, ya. De este subsidio, es decir, esta línea vertical roja que representa el subsidio, ¿no? Hacia el eje X yo voy a tener un Q sub 0, que va a representar la cantidad transada, o la cantidad demandada, o la cantidad ofertada, ¿ya? Esos tres términos, cantidad transada, ofertada o demandada, ¿ya? Va a representar Q sub 0. De igual manera, aquí en este inciso C a mí me está pidiendo calcular el valor numérico de este precio del productor, el valor numérico del precio del consumidor y esta cantidad transada, ofertada o demandada Q sub 0. Entonces, de mi gráfico yo encuentro esta ecuación, ¿no? Que el precio del productor es igual al precio del consumidor más el subsidio, ¿no? Esto representa el subsidio por si acaso.
De mi gráfico también yo puedo encontrar la segunda relación, ¿no? Esta que me dice que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. ¿Por qué? Tal vez ustedes me digan, ¿por qué si esto solo se usa en una situación de equilibrio? Pero según mi gráfico, ¿ya? Yo tengo que mi cantidad aquí ofertada o demandada va a ser igual, ¿no? Tanto para los consumidores, ¿no? Aquí se puede observar. Y también va a ser la misma para los productores, ¿no? Por eso es que tengo esta segunda relación. Ahora, tengo mi ecuación 1, tengo mi ecuación 2 y tengo mi ecuación 3, ¿no? Esa ecuación 3 que es directamente de esta, ¿no? Pero ya está reemplazado. El subsidio es $15 por unidad. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Igual que en el inciso B, ¿no? Yo tengo que jugar con las ecuaciones para poder despejar, ¿no? Encontrar un primer dato y reemplazar ese dato en el siguiente y de esa manera poder encontrar estas variables que yo necesito. Entonces, esta ecuación 3, bueno, yo primero igualo, ¿no? En esta ecuación, cantidad demandada igual a cantidad ofertada. Yo igualo ecuación 1 y ecuación 2. Voy a lograr obtener una ecuación 4 igualando la 1 y la 2. En esa ecuación 4 yo tengo que reemplazar esta ecuación 3. Y bueno, ahí ya voy a obtener una ecuación 5 donde voy a tener una ecuación con una sola incógnita. Y de esa manera es como yo voy a poder calcular el precio del consumidor. Voy a poder reemplazar, ¿ya? Y voy a poder obtener el precio del productor y finalmente obtener la cantidad demandada o cantidad ofertada igual a 147,27 unidades. Resuélvanlo, vuelvan a hacer este ejercicio, este inciso, los dos ejercicios que hemos resuelto hasta ahora, les debería de dar los mismos resultados.